Hola, nosotros somos el equipo número 3, conformado por Estrellita Araujo, Samuel Gallardo, Brian López, Alejandro Orozco y yo, Renata Gómez. El día de hoy les presentaremos el tema del humanismo moderno. Y primero que nada, ¿qué es el humanismo moderno? El humanismo moderno se refiere a que eso, a lo que nosotros llamamos ser humano, se convirtió en un sentido de progreso, es decir, que se traduce en la búsqueda del progreso. Nos referimos a que el ser humano, según el humanismo moderno, puede pasar de una forma de ser humano básico a una forma de ser mejor ser humano. Es decir, que en la época moderna no existe una sola forma de ser humano. Hay una gradualidad en el humanismo. Hay quienes son muy humanos, hay quienes son medio humanos, menos humanos o demasiado humanos. Por lo tanto, el humanismo en la modernidad se da por gradualidad. Personajes importantes. Dos de los humanistas más importantes fueron Edwin Wilson y Paul Kurtz. Edwin Wilson fue ministro unitario que practicaba en Dayton, Ohio. Una de sus actividades durante su mandato de 4 años en la primera iglesia unitaria de Dayton fue la publicación del Boletín Nacional Unitario Down. A su lado la iglesia unitaria tercera de Chicago publicó este boletín de noticias hasta 1941. Durante la década de 1980 regresó a Dayton para servir como ministro emérito de la primera iglesia unitaria hasta 1988. En 1930, Wilson fue el jefe de redacción de El Nuevo Humanismo, que publicó el primer manifiesto humanista en 1933, y en 1941 se convirtió en el primer director de la revista humanista y uno de los fundadores de la Asociación Humanista Americana. Wilson fue uno de los principales autores tanto del Manifiesto Humanista I de 1933 y el Manifiesto Humanista II de 1973. Y en 1952 participó en la fundación de la Unión Internacional Humanista y Ética. Fue nombrado en 1979 Humanista del Año por la Asociación Humanista Americana. Paul Kurtz fue profesor emérito de filosofía en la Universidad de Buffalo, más conocido por su prominente papel en la comunidad escéptica de los Estados Unidos. En 1973 publicó el Manifiesto Humanista II, un escrito de crítica al teísmo desde una perspectiva humanista. La obra está basada en otro documento de 1933 al que se le había incorporado algunos asuntos más candentes de la década de los 70, tales como armas nucleares, el control de la población, el racismo o el sexismo. El manifiesto lo firmaban 120 importantes personalidades del mundo de la ciencia y de la cultura. Los rasgos esenciales de la modernidad. La modernidad en su esencia y origen es un fenómeno europeo, pero la expansión de Europa le conferirá una dimensión mundial. 2. En el ámbito de las creencias hay una quiebra de la unidad cristiana en Europa central y occidental. 3. Desde una perspectiva socioeconómica, la progresiva implantación de formas protocapitalistas y el creciente peso de la actividad mercantil y artesanal irán definiendo los rasgos de la sociedad capitalista. 4. Desde una perspectiva política, el fenómeno más relevante es la configuración del Estado moderno. Las primeras monarquías nacionales. Este nacimiento del Estado moderno traerá como consecuencia la concentración del poder del monarca y una concepción patrimonialista del Estado. Y otro rasgo característico de la modernidad es el hombre del Renacimiento, y es justamente en este marco donde surge el humanista. Las consecuencias del humanismo moderno debían restaurar todas las disciplinas que ayudaran a un mejor conocimiento y comprensión, como el desarrollo cultural. Debido a que esta forma de pensar avivó el interés en los pensadores del pasado, muchas personas se inspiraron para desarrollar su talento de alguna forma, ya fuera la escritura, la pintura o incluso la política. Fue por esta razón que después del Renacimiento se dieron grandes avances en muchas áreas. Otra consecuencia fue el declive de la Iglesia. La gente ya no creía ciegamente en lo que les decían y se guiaba más por las escrituras originales, por lo que la fe se convirtió en algo que dependía enteramente de las personas. Los pensamientos paganos. Como los pensadores no se preocupaban por los temas sobrenaturales o religiosos, se enfocaban más en el tiempo en que la gente estaba viva y hablaba sobre formas de ser feliz o cómo vivir correctamente. En vez de la salvación al final de la vida, lo que se buscaba era disfrutar, estar lo mejor posible. Otra consecuencia clara fue el gobierno.
Los dirigentes en este tiempo tomaron parte del humanismo al conocer cuáles eran los elementos ideales de un gobernante. En este sentido se iban dejando de lado los halagos vacíos, el poder absoluto o incluso la divinidad asociada a los reyes. El arte era más vivo y humano. Las pinturas muestran uno de los cambios más evidentes, ya que en la Edad Media no había mucha variedad de estilos, solo se trataba de temas sagrados. El humanismo hacía más énfasis en el propio ser, por lo que las pinturas mostraban a la gente más alegre y con estilos únicos.